En el día de hoy, vamos a descubrir cómo una simple marca en una camiseta se convierte en una herramienta de influencia geopolítica. Este no es un video sobre fútbol comercial, sino sobre fútbol como instrumento político. Así que si estás listo, comencemos. Durante años, la empresa energética estatal rusa Gazprom no solo fue protagonista en el mercado del gas, sino también en las canchas, utilizando el fútbol como una herramienta de influencia política. El caso más emblemático es el del Schalke 04. Desde 2007 hasta 2022, el club alemán lució el logo de Gazprom en su camiseta, en un acuerdo valorado entre 9 y 15 millones de euros por temporada. La firma del contrato coincidió con una visita oficial de Vladimir Putin a Berlín y con el inicio de la construcción del gasoducto Nord Stream 1. No fue una coincidencia. El Schalke está ubicado en Renania del Norte, una región industrial clave para el abastecimiento energético de Alemania. De hecho, en 2006, Putin posó con la camiseta del club junto al entonces presidente Klemens Tönnies, consolidando una relación que iba mucho más allá del deporte. Pero Gazprom no se limitó a patrocinar clubes, también invirtió en la Champions League de la UEFA desde 2012 hasta 2022 y financió torneos juveniles, selecciones nacionales y otras competencias organizadas por la UEFA, incluida la Eurocopa 2020 y la Nations League. La inversión total, según medios como ABC, llegaba a decenas de millones de euros anuales. En Rusia, Gazprom directamente posee al Zenit de San Petersburgo, su club insignia. Su expresidente Alexander Yukov pasó a ser jefe de la Federación Rusa de Fútbol y miembro del comité ejecutivo de la UEFA. El estadio del club lleva incluso el nombre de la compañía, Gazprom Arena. En los Balcanes, la Estrella Roja de Belgrado ha sido patrocinado desde 2010, reflejo de la cercanía histórica y política entre Serbia y Moscú, incluso mientras Serbia aspira a ingresar en la Unión Europea. Más recientemente, en 2023, Gazprom firmó un nuevo contrato millonario con el Beşiktaş de Turquía, ampliando así su red de influencia en otra región estratégica. Todo esto no era casual. Según académicos como Simon Chadwick, estos patrocinios deportivos eran parte de una estrategia deliberada del Kremlin para mejorar su imagen, facilitar acuerdos energéticos y ganar legitimidad política. Gazprom ofrecía hospitalidad VIP en estadios, gestionaba relaciones públicas y accedía a dirigentes europeos sin pasar por lobbies formales. En palabras del think tank Policy Forum, Gazprom proyectaba la influencia de Rusia sin necesidad de hacer propaganda directa. Y es que la empresa, al ser de propiedad mayoritaria estatal, financia directamente al Kremlin. Su capital no solo se usó para expandir infraestructura gasífera, sino que fue una de las principales fuentes de financiación del régimen de Putin, incluyendo, según denuncias internacionales, operaciones de guerra y desestabilización en Europa. Todo estalló en febrero de 2022, con la invasión rusa a Ucrania. En pocos días, la UEFA terminó todos sus contratos con Gazprom, incluyendo los cerca de 50 millones anuales por Champions, Eurocopa y selecciones, y movió la final de la Champions League de San Petersburgo a París. Clubes como el Schalke rescindieron de inmediato su patrocinio, retirando el logo de las camisetas y recibiendo el respaldo de sus aficionados, muchos de los cuales cubrieron el emblema de Gazprom con mensajes como Freedom for Ukraine. Incluso el poderoso Matthias Warnig, miembro del consejo del Schalke y exagente de la Stasi, tuvo que renunciar tras ser sancionado por Estados Unidos. La presión política fue tal que la dirigencia del Schalke dejó claro que no volverían a colaborar con ninguna empresa alineada con el régimen ruso. Sin embargo, no todos rompieron lazos. El caso de la Estrella Roja de Belgrado generó controversia, ya que el club siguió luciendo el logo de Gazprom incluso en partidos de la Champions League. Muchos analistas advirtieron que esto mantenía viva la diplomacia del gas rusa en los Balcanes, una región clave para los intereses estratégicos de Moscú. En los últimos años, Qatar ha convertido el deporte, y especialmente el fútbol, en una herramienta clave de su estrategia política global. No se trata solo de pasión deportiva, sino de una política de Estado con objetivos definidos. Según la prensa local, el deporte es un pilar fundamental de la Visión Nacional 2030 de Qatar, y detrás de esa frase se esconde una maquinaria de poder blando que combina diplomacia, inversión y marketing global. Marcas como Qatar Airways y Qatar Foundation, aunque con apariencia comercial o filantrópica,
están controladas directamente por el gobierno. La Qatar Foundation fue fundada por el emir Hamad bin Khalifa Al Thani en 1995 y presidida por la primera dama, Sheikha Moza. Qatar Airways, por su parte, es la aerolínea estatal y ha sido dirigida durante años por Akbar Al-Bakr, uno de los principales impulsores del deporte en la política nacional. Estas entidades no actúan de forma aislada, son engranajes de una estrategia mucho más amplia. Según estudios académicos y medios especializados, los patrocinios deportivos impulsados por Qatar no son simples acuerdos publicitarios, son parte explícita de su política exterior. En 2017, Qatar Airways fue designada aerolínea oficial de la FIFA, integrando lo que ellos mismos denominan su amplia cartera de alianzas deportivas globales. Y uno de los casos más emblemáticos fue el del FC Barcelona, patrocinado por Qatar Foundation entre 2011 y 2013 y por Qatar Airways entre 2013 y 2017. El acuerdo con la Fundación Qatarí supuso el primer patrocinio comercial pagado en la historia del club catalán, por un total de 150 millones de euros en 5 años. Después, el nuevo acuerdo con la aerolínea alcanzó los 95,5 millones en 3 temporadas. Los directivos del Barça llegaron a reconocer que este patrocinio servía para promocionar a Qatar como nación anfitriona del Mundial 2022. Pero no fue el único. En 2011, el fondo estatal Qatar Sports Investments, un brazo financiero del gobierno qatarí, adquirió el Paris Saint-Germain. Desde entonces, el PSG se transformó en la joya geopolítica del Emirato. Su presidente, Nasser Al-Khelaifi, no solo lidera el club, sino también la cadena beIN Sports y forma parte del comité ejecutivo de la UEFA. El PSG es hoy uno de los principales embajadores de Qatar en Europa, una vitrina mediática de alcance global. A eso se suma el Bayern Múnich, que fue patrocinado por Qatar Airways desde 2018. El acuerdo generó fuertes críticas por parte de activistas y aficionados, que lo denunciaron como un ejemplo claro de sports washing, es decir, lavado de imagen mediante el deporte. En 2023, tras varias protestas internas y una creciente presión mediática, el Bayern decidió poner fin al contrato. Otro ejemplo fue la AS Roma, que lució el logo de Qatar Airways en su camiseta entre 2018 y 2021 en un acuerdo de 40 millones de euros por 3 temporadas, considerado uno de los más altos en la historia del fútbol italiano. Detrás de todos estos movimientos no hay coincidencias. Todo forma parte de una estrategia estatal de diplomacia deportiva y poder blando. El objetivo es claro: diversificar la economía nacional, atraer turismo e inversión extranjera, mejorar la reputación internacional del país y proyectar a Qatar como un actor central en los grandes foros del siglo XXI. Como explicó un analista español, la organización de eventos deportivos fue parte importante de dicha estrategia, y eso incluyó no solo la construcción de estadios o aeropuertos, sino también la inversión directa en clubes de fútbol europeos. Qatar Sports Investments, Qatar Airways, Qatar Foundation, todas estas instituciones están entrelazadas y coordinadas por el poder político del país, en especial por la casa de Al Thani. La compra del PSG se produjo pocos meses antes de que Qatar obtuviera la sede del Mundial 2022, y el patrocinio al Barcelona fue presentado como vehículo para publicitar a la futura nación anfitriona. El propio emir Tamim bin Hamad Al Thani expresó que esperaba que el torneo sirviera para mostrar los avances de la Visión Nacional 2030. Durante años, hemos visto los logos de Emirates y Etihad Airways adornar las camisetas de gigantes como el Arsenal, el Real Madrid o el Manchester City. Pero esto no es simplemente marketing, es diplomacia deportiva, cuidadosamente orquestada por los Emiratos Árabes. Desde 2006, Emirates, con sede en Dubái, patrocina al Arsenal por cifras que han oscilado entre 30 y 40 millones de libras anuales. También aparece en la camiseta del Real Madrid, con un acuerdo cercano a los 37 millones de dólares por año, y en clubes como el PSG, el Milan, el Benfica y el Hamburgo, alcanzando, solo en la temporada 2017-2018, más de 152 millones de dólares en patrocinios de camisetas. Además, Emirates es el title sponsor de la FA Cup y da nombre al Emirates Stadium en Londres. Por su parte, Etihad Airways, la aerolínea de Abu Dhabi, patrocina al Manchester City por cerca de 48,9 millones de dólares anuales y también da nombre al Etihad Stadium. Pero el caso del City es aún más profundo. El club fue adquirido en 2008 por el Sheikh Mansour bin Zayed y se convirtió en el emblema internacional de Abu Dhabi. A través del City Football Group,
Los Emiratis poseen también al Girona, New York City y Melbourne City, entre otros. La inversión deportiva va mucho más allá del fútbol. El Consejo Ejecutivo de Abu Dhabi, encabezado por el príncipe Mohammed bin Zayed, ha financiado directamente parte de estos acuerdos. En ese mismo consejo figura Khaldun Al-Mubarak, presidente del City y alto funcionario emiratí, revelando que esta estrategia es ejecutada desde el corazón del poder político. Esto no es nuevo ni casual. Según organizaciones como ADHRB, poseer clubes, patrocinar camisetas y poner el nombre de las aerolíneas en estadios no es un fin comercial, sino una forma de proyectar poder blando a escala global. De hecho, en 2018, el propio Sheikh Mohammed bin Rashid, vicepresidente de los Emiratos Árabes y gobernante de Dubái, impulsó un Soft Power Council, es decir, una estrategia para usar el deporte como herramienta de diplomacia internacional. La fórmula es clara. 1. Patrocinios de alto perfil. 2. Propiedad directa de clubes. 3. Organización de eventos deportivos de alcance global. Abu Dhabi, por ejemplo, tras comprar el Manchester City, también logró organizar el Gran Premio de F1 en Yas Marina, vigente hasta 2030, torneos de golf internacional, UFC, FIBA 3x3, triatlón mundial e incluso partidos de la NBA. Mientras tanto, Dubái apostó desde el inicio por el branding internacional con Emirates. Desde su acuerdo pionero con el Arsenal en 2006, expandió su logo a los mejores clubes del mundo. La presencia del logo de Riyadh Air en la camiseta del Atlético de Madrid no es solo una decisión comercial, es una jugada estratégica, una pieza clave dentro de una red mucho más grande, la diplomacia deportiva del régimen saudí. Esta aerolínea, fundada en marzo de 2023 por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, es 100% propiedad estatal. Su presidente es Yasir Al-Rumayyan, gobernador del Fondo Soberano Saudí y también presidente del Newcastle United. O sea, no estamos hablando de una marca más, estamos hablando de una herramienta del Estado saudí. En agosto de 2023, Riyadh Air firmó con el Atlético un patrocinio de camiseta por un valor de 40 millones de euros al año. Y no se detuvieron ahí. En octubre de 2024, el Estadio Metropolitano pasó a llamarse Riyadh Air Metropolitano, en un acuerdo de 9 años. Según fuentes internas del club, este patrocinio es el más grande en la historia del Atlético. Pero la expansión no se limita a España. En agosto de 2024, Riyadh Air se convirtió en la aerolínea oficial de la CONCACAF y patrocinó también las Finals WTA 2024 de tenis femenino en Riyadh. Y aunque no aparecen las camisetas de la liga local saudí, el dato clave es otro. El Public Investment Fund, dueño de Riyadh Air, controla completamente a los 4 grandes del país: Al Hilal, Al Nasser, Al Ittihad y Al Ahly. Todo esto forma parte de un plan aún más grande, Visión 2030, la hoja de ruta oficial para modernizar Arabia Saudí y reducir su dependencia del petróleo. Un estudio independiente publicado por Play the Game estima que Arabia Saudí ha establecido al menos 910 acuerdos deportivos internacionales, lo que ha llevado a múltiples analistas a hablar directamente de sports washing. Y no es algo que el régimen niegue, el propio MBS lo dijo con claridad. Si el sports washing incrementa mi PIB un 1%, entonces seguiremos haciéndolo. Mientras tanto, desde la narrativa oficial, estos movimientos se presentan como parte de un proceso de diversificación económica, pero en la práctica funcionan como una herramienta de control de imagen tras años de denuncias por violaciones a los derechos humanos. Al igual que lo hicieron Qatar Airways o Emirates en su momento, las aerolíneas saudíes funcionan como embajadoras políticas. Riyadh Air y Saudia han patrocinado de todo: combates de boxeo como Joshua vs. Usyk, eventos de polo, motonáutica o torneos de snooker internacional, y en cada uno de ellos, la meta es la misma: proyectar Arabia Saudí como destino global, moderno y prestigioso. Nada de esto es casualidad. Como documentó El País, el Fondo Soberano Saudí está detrás del patrocinio del Atlético, del Newcastle, de la CONCACAF y muchos más. En casa, Arabia Saudí no se queda atrás. El gobierno controla directamente a los grandes clubes. Ha invertido cientos de millones para atraer figuras como Cristiano Ronaldo, Neymar o Benzema, y ha privatizado los demás equipos con la excusa de transformar el deporte. Todo responde a una lógica de centralización del poder y proyección internacional. En el verano de 2005, Juventus sorprendió al mundo del fútbol firmando con Oil Invest BV, la filial neerlandesa del gigante estatal libio,
un acuerdo de patrocinio de camisetas por 5 años valorado en $142,7 millones, con opción de extensión hasta 2015 por otros $168,5 millones. En la práctica, este contrato récord permitió que el logo de Tamoil luciera en la camiseta bianconera durante la Champions League, la Copa Italia y todas las competiciones domésticas, convirtiendo a la Vecchia Signora en el club mejor pagado del mundo por publicidad en vestuario. Sin embargo, detrás de ese aparentemente inocuo logo de combustible, se ocultaba una herramienta de soft power diseñada por el régimen de Muammar Gaddafi. Oil Invest Group había sido creado en 1988 para canalizar las inversiones petroleras libias bajo el control directo del Banco Central de Libia, la Libyan Investment Authority y la National Oil Corporation, entidades todas sujetas al gobierno de Trípoli. Para sortear las sanciones de 1992, Oil Invest reestructuró sus filiales para aparentar una propiedad extranjera, pero en realidad seguía siendo un instrumento del Estado. La relación entre la familia Gaddafi y Juventus fue aún más profunda. En 2002, el Fondo Soberano Laífico, manejado por allegados de Gaddafi, adquirió el 5,31% del capital de la sociedad mediante 6,4 millones de acciones, consolidando una posición accionarial real en la entidad turinesa. Incluso Saedi Gaddafi, hijo del dictador, llegó a formar parte de la directiva de algunos clubes y probó suerte como futbolista amateur, evidenciando cómo la dinastía libia aprovechaba el deporte como plataforma de influencia. Cuando el escándalo de Calciopoli, en 2006, condenó a Juventus a descender a la Serie B, Tamoil ejerció su cláusula de rescisión anticipada, ahorrándose unos 100 millones de euros que ya no habría desembolsado hasta 2015. El club sufrió un duro golpe financiero y reputacional, pero esa ruptura también dejó al descubierto el imperativo político tras la marca petrolera: normalizar la imagen de Libia en Europa, estrechar lazos con Italia después del histórico pacto de indemnizaciones de 2008 y proyectar una cara moderna del régimen en medios masivos. Aún así, la arquitectura legal internacional jugaba a favor de Trípoli. Las sanciones de la ONU permitían que los ingresos derivados del petróleo estuvieran exentos, lo que autorizó que el logo de Tamoil siguiera apareciendo en la camiseta mientras otras marcas, como Nike, fueron vetadas sin partidos de gira por restricciones estadounidenses. Con la primavera árabe de 2011, la Unión Europea obligó a Oil Invest a desvincular formalmente sus acciones libias para levantar sanciones. Si te gustó este contenido, déjanos tu like. Comenta qué historia te sorprendió más y no olvides suscribirte a nuestro canal. Por lo pronto, la invitación está hecha para que en el próximo video me continúes acompañando en este viaje a través de las conexiones fascinantes entre fútbol, historia y política en esto que es Archivos Gol.